y me gustaría marcar ya la fecha, si es que se puede, la semana que viene inclusive. No sé qué me dicen ustedes. Viernes que viene tienen una prueba. Y bueno, ¿para qué fecha le quedaría bien entonces? El día 26 del 7, 17 del 8 y... Porque así son... Tenemos 16 capítulos, ¿verdad? 16 unidades. Hoy vamos a hacer la 11 y la 12. Después ya son todos 2 unidades por día. Entonces van a ser la 13, la 14, la 15 y la 16. Y ahí ya terminamos nuestro contenido. Entonces, la segunda parcial sería del 6 al 10. Y lo que resta sería la tercera, la tercera entrega, la tercera evaluación. Por mí, tranquilo, ustedes decidan bien qué día le va a quedar mejor. Solo que no quería que quede tan hacia el final, porque ahí le va a chocar con la final también, ¿no? Entonces va a ser muy seguido uno. Entonces vean ustedes a ver. Bueno, ahora en julio. Entonces, el 23 de julio, entonces ustedes tienen una prueba, eso. Y para el 30 de julio, ¿qué tal? ¿Tienen algo? Acá tienen una prueba y acá tienen algo. O si no, mejor día 23. Va a ser el mismo esquema otra vez. Son preguntas de selección múltiple y igualito la otra vez, hacia el mismo esquema. Lo que pasa es que vamos un poco, si hacemos porque 3 clases es lo que tenemos más. Hoy 11 y 12, más una 13, 14 y 15 y 16. Son 3 semanas más lo que vamos a tener. Entonces, si hacemos la prueba del 23, vamos a tener el 30 y el 6. Y si hacemos el 6, bueno, se puede hacer para el 6. Solo que van a ser 2 semanas directas de examen. 31 de vacaciones. En las otras materias, ¿qué tal están?
Entonces, siento que si hacemos todo un poco tiempo sería el verdad. Y por eso quería que vean ustedes, ¿verdad? Si terminan ya rápido, ya se deshacen ya de esta materia. El 30 es una buena fecha. Entonces sería el 30 y bueno, voten bien ahí ustedes, deciden 6 me avisan. Pero les cuento nomás que tenemos más 3 semanas de aula, contando con la de hoy. Hoy más 2 semanas. Y ahí ya terminamos todo nuestro contenido. Bueno, si quieren podemos alargar un poquitito. Y lo que pasa es que estas últimas unidades, en realidad la más interesante de todas, o sea, la que daría para hacer un pequeño debate o demás cosas, sería la parte de sexología, donde vamos a hablar del aborto y demás cosas así. Pero, no sé, va a depender de usted. Sería bueno si fuese realmente una clase presencial, porque ahí podríamos hacer un lindo debate. Pero así virtual es todo más frío. Los próximos contenidos van a ser, hoy es asfixia y asfixia por sumersión. Luego la próxima semana sería sexología médico-legal y embarazo puerperio y aborto. Luego tenemos psiquiatría forense y violencia familiar, que son súper cortos, o sea, no hay muchas cosas que hablar más que de algunas cositas nomás. Entonces, se nos fue nuestra unidad, nuestro contenido todavía. Solo para entender, tenemos más 5 clases, 2 exámenes, 3 clases. Como son unidades cortas, nos va a dar tiempo a desarrollar 2 unidades en cada clase. Por eso vamos a tener más 3 clases. Hoy la 11 y la 12, luego la siguiente sería la 13, la 14 y la siguiente la 15 y la 16. Todas son unidades muy cortas. Es poco contenido, por eso da para poner en 2 clases en un solo día. Exactamente. 3 clases y 2 fechas de examen. Entonces ustedes ya entran de vacaciones ahora en el 31. ¿Me confirman eso? 31 al 8. Estamos entonces, pero el año pasado creo que igual sobrepasaron en las otras materias, creo que se rindió inclusive después de las vacaciones. Bueno, vamos a comenzar entonces. Le voy a compartir la pantalla. Vamos a arrancar. Nuestra unidad 11 nos pide. Doctor, ¿puede acercarse al micrófono? Bueno. ¿Se acerco así mejor? Hola, ¿se acerca así mejor? Bueno, está bien. Voy a abrir un poco la página acá, la unidad 11 que nos dice. Bueno, los temas van a ser asfixia, el concepto y clasificación. Vamos a ver tipos de asfixia,
síntomas generales de la asfixia. Eso en el 11. Y en el 12 vamos a ver la asfixia por sumersión y ahorcaduras, concepto y clasificación, asfixia por ahorcamiento, asfixia por estrangulación a lazo y manual. Esos van a ser nuestros temas. Entonces les voy a compartir la pantalla. ¿Se ve bien ahí? ¿Se ve bien? Como siempre, cualquier duda me escriben al chat o hablan por el micrófono. Vamos a arrancar. Bueno, asfixias, unidad 11. El pulmón desempeña un papel muy importante en la homeostasis del organismo. Homeostasis era el estado de equilibrio que tiene nuestro propio cuerpo. O sea, no solo interviene en el intercambio de gases, sino que es un importante órgano metabólico, ya que es capaz de sintetizar y degradar sustancias necesarias para la estabilidad cardiovascular y el funcionamiento normal del endotelio celular. ¿Se acuerdan que en todo el epitelio pulmonar tenemos receptores de AEC y demás cosas? El sistema de renina, angiotensina, aldosterona, el pulmón también participa en ese, en ese sistema. Entonces, no es solamente el intercambio gaseoso la función principal sí es la función principal, pero también tiene otras funciones secundarias. Entonces, degradar sustancias necesarias para la estabilidad cardiovascular y el funcionamiento normal del endotelio celular. Filtra la circulación eliminando bacterias y otras partículas. Modula la función cardíaca influyendo en la precarga, la poscarga y la distensibilidad miocárdica mediante cambios en la presión intratorácica y el volumen pulmonar. Sin embargo, su función más destacada es el intercambio de oxígeno, el O2, y el dióxido de carbono, el CO2, con el ambiente, tema que vamos a prestar mayor atención. Entonces, el pulmón, como vimos, tiene, aparte de una función principal, tiene otras pequeñas funciones que a veces nos olvidamos. Entonces, concepto, ¿qué sería la asfixia? La asfixia es la muerte resultante por la interrupción mecánica y violenta de la penetración de aire en las vías respiratorias. O sea, impedimos el flujo normal, el paso normal del aire. La palabra asfixia en el contexto forense se refiere al obstáculo que evita el paso de aire a los pulmones. Esto es conocido como asfixia mecánica. Mecánica justamente por eso, porque de una manera física estamos tapando o impidiendo el flujo normal del aire a los pulmones. Cuando esto ocurre, se desencadena una serie de síntomas y signos hasta que el paro cardíaco termina con el proceso. En muchos casos, esto último ocurre de forma inmediata o después de un intervalo corto, por lo que las características clásicas de la asfixia no han tenido tiempo de desarrollarse. En algunos casos, por ejemplo, cuando se produce un ahorcamiento o se le pone una bolsa en la cabeza a una persona, una manera de matarle, ¿verdad? Viene un agresor y le pone una bolsa o le estrangula por detrás. A veces la descarga de catecolaminas es tan grande que llega a causar un paro cardíaco y la persona muere casi al instante, no por la falta de aire en sí, sino por esa descarga muy grande de catecolaminas. Entonces, por eso nos dice, en muchos casos ocurre en forma inmediata o después de un intervalo corto, sin que se den los síntomas, los signos y síntomas clásicos que se presentarían en la asfixia, como son la cianosis, el edema facial y demás cosas. Entonces, a veces, solo con el susto, digamos así, se produce una descarga muy grande de adrenalina y similares, entonces se produce un paro cardíaco. Entonces, vamos a hablar de la clasificación.
tenemos dos grandes clasificaciones, que serían las asfixias mecánicas de predominio respiratorio y las asfixias mecánicas de predominio circulatorio. Siendo que en la de predominio respiratorio vamos a tener por oclusión de orificios buconasales, o sea, se cierra la boca y los orificios de la nariz, se tapa la nariz y la boca, o impedimos que el tórax se distienda, ¿verdad? Tenemos la inmovilización tóraco-abdominal. Podemos tener también una obstrucción de las vías respiratorias, por ejemplo, un enclavamiento de cuerpo extraño, cuando nos atragantamos con alguna comida, un pedazo de pollo, de carne, lo que sea. Puede ser por un sepultamiento. Cuando hay sepultamiento, a veces hay derrumbe de arena, de tierra, de piedras, y esas partículas pueden entrar en las vías aéreas y taparlas. Y la sumersión cuando el medio es agua. Entonces el agua también produce una oclusión de los orificios y de las vías. Y la sofocación, que la sofocación también es eh, de tipo mecánico, de predominio respiratorio. Luego, de las de predominio circulatorio son la ahorcadura y el estrangulamiento, que puede ser manual y al lazo. ¿Cuáles son los síntomas generales de la asfixia mecánica? Vamos a tener hemorragias petequiales en piel y ojo. Entonces vamos a tener pequeñitas hemorragias, que son las petequias, ¿verdad? Así como en el dengue. Vamos a tener pequeñas manchitas en la piel, en las escleras, en la parte toda la conjuntiva, piel y ojo. Congestión de la cara debido a la obstrucción del drenaje de sangre hacia el corazón. Entonces vamos a tener una cara edematizada. Edema facial, cianosis o color azul de la piel, tóraco cervical y facial, equimosis viscerales, y eso ya vamos a ver cuando se haga la autopsia, vamos a ver que en los órganos también vamos a tener equimosis, y vamos a tener cambios en la fluidez de la sangre. Entonces esos son los síntomas generales de que ocurrió una asfixia de tipo mecánico. Vamos a ver qué me dicen acá. Doctor, hable sobre esto en el final de la clase para no parar el tema. Ok, bueno, al final vamos a hablar de eso entonces. ¿Dónde estamos? Bueno, las manchas de Tardieu o petequias. El nombre que se le da es manchas de Tardieu. Son hemorragias puntiformes de 1/10 de milímetro a 2 milímetros de diámetro, o sea, son bien pequeñitas. Se observan en la piel laxa. La piel laxa es la piel que no está totalmente compresiva o que está la piel flojita, digamos. Escleróticas, conjuntiva palpebral y serosas torácicas, pleura y pericardio. Eso vamos a ver si abrimos. Son el resultado de la ingurgitación venosa, por lo común debida a la obstrucción mecánica del retorno venoso al corazón, que causa la ruptura de las vénulas. Entonces esas pequeñas venitas que le siguen a los capilares se rompen por un aumento de presión, se extravasa sangre y se forman las pequeñas petequias. Por lo tanto, no son indicadores específicos de un proceso asfíctico. También puede ocurrir en otros procesos, entonces no son específicos. Congestión y edema constituyen un signo más inespecífico que las petequias. Como estas, se deben también a la obstrucción en el retorno venoso, que al prolongarse origina trasudación a través de las paredes de capilares y vénulas. En muertes por hipoxia es frecuente hallar edema pulmonar, que algunos explican por una combinación de hipoxia y elevación de la presión en los vasos pulmonares. Entonces, el edema pulmonar también vamos a ver cuando abrimos el cadáver. Luego tenemos el edema facial. En relación con las asfixias mecánicas se describe el aspecto congestivo del rostro de algunos asfixiados, preferentemente estrangulados. Entonces, ¿dónde vamos a ver con más frecuencia esto? En estrangulados o ahorcados. Entonces vamos a ver una cara totalmente hinchada. Todas estas figuras están en la plataforma cuando ustedes abran la parte de... Hay un video en donde le pongo todas las ilustraciones para que ustedes se fijen. Saqué todas las del libro y de internet algunas.
Entonces quiero que cuando tengan tiempo ahí también para complementar, vean, hagan pasar el video y así van a aprender mejor. Cianosis es el tono azulado, azuloso o púrpura de la piel, especialmente visible en labios y uñas. Depende de la cantidad de hemoglobina reducida. Recuérdense de eso, hemoglobina reducida. Deben existir por lo menos 5 gramos de hemoglobina reducida para cada 100 ml de sangre para que la cianosis sea evidente, independiente de la cantidad total de hemoglobina. Entonces, tiene que ser la hemoglobina reducida la que tiene que estar aumentada. Y el límite es 5 gramos por cada 100 ml de sangre. Congestión visceral. La congestión visceral resulta de la lesión capilar anóxica que produce una vasodilatación. Entonces, cuando hay una vasodilatación, vamos a tener una congestión, la cual determina la acumulación de sangre en los órganos, que en la autopsia presentan una coloración roja oscura y de cuya superficie de sección fluye abundante sangre. No debe considerarse tampoco específico de las asfixias mecánicas, ya que puede observarse en otras muchas circunstancias. Entonces, todo eso es indicativo. En el caso de que se encuentre un cuerpo en el río, se ve si fue asfixiado antes de ser arrojado al agua. Sí, aquí el principal signo vamos a buscar agua dentro de los pulmones. Si encontramos agua dentro de los pulmones, es probablemente porque respiró, estuvo tratando de respirar sumergido en el agua, entonces significa que estaba vivo cuando fue arrojado al agua. Si vemos un cadáver en el agua, ¿verdad? Y le hacemos la autopsia y no encontramos agua en el pulmón, significa que se le arrojó ya muerto. Entonces es una manera de saber. ¿Dónde nos quedamos? No debe considerarse tampoco específicos las asfixias mecánicas, ya que puede observarse en otras circunstancias. La fluidez de la sangre. Es un hecho muy conocido el estado de gran fluidez de la sangre en los cadáveres de personas fallecidas a consecuencia de una asfixia mecánica. Entonces, cuando hay una asfixia, vamos a tener la sangre más fluida de lo normal. Este fenómeno depende del incremento de la actividad fibrinolítica, pero no se limita a las muertes asfícticas. Entonces, más una vez, es un signo no específico, sino que se observa en todas las muertes rápidas, hayan sido violentas o naturales. Entonces, también es inespecífico. Todos estos hallazgos, recordémoslo, son inespecíficos y en cualquier caso tan solo sugerentes de un cuadro asfíctico, pero nunca demostrativos de este. Serán las lesiones propias y características de cada modalidad asfíctica las que permitirán realizar el diagnóstico. Lesiones que serán analizadas al tratar de cada una de las modalidades de asfixia mecánica en particular. Entonces, como el ejemplo ahí que dio la compañera, en el caso de se encuentra un cadáver en el río, vamos a ver otras pruebas para poder saber si realmente fue una asfixia y si en el caso, en este caso en especial, vemos si fue un accidente, un suicidio o un homicidio tratado de ser encubierto como accidente o suicidio. Las formas etiológicas. Entonces, la causa, ¿cuáles van a ser? La oclusión de orificios respiratorios, que es lo que llamamos de sofocación, obstrucción de las vías respiratorias, ya sea por un cuerpo extraño, sumersión, si se realiza en un líquido, y enterramiento si se trata de un medio pulverulento. Entonces, cuando llamamos sofocación, es cuando se realiza en un medio líquido y llamamos enterramiento o soterramiento cuando hablamos en un medio pulverulento, ya sea tierra, arena, pedregullos. Inclusive hay accidentes en silos. Las personas que caen en los silos quedan sofocadas, ¿verdad? Eh, por los granos, ¿verdad? Las hojas, lo que sea. Por compresión de los conductos aéreos, cuando hay un peso sobre la zona toracoabdominal. Luego tenemos ahorcamiento, ya sea o una estrangulación, y por confinamiento en espacio cerrado, que ahí sería, por ejemplo, un espacio reducido que no tiene la circulación de aire. Entonces, una
se quema todo el oxígeno del ambiente y se transforma en CO2 y ahí tenemos otro tipo de asfixia ya. La sofocación, bajo el nombre genérico de sofocación, se incluyen diversas modalidades de asfixia mecánica donde se produce la muerte por un mecanismo de anoxia anóxica. Ese es el mecanismo de la muerte en la asfixia. Bueno, la sofocación por oclusión de los orificios respiratorios. La oclusión de los orificios respiratorios, fosas nasales y boca, por cualquier procedimiento origina una dificultad insalvable para el acceso del aire al interior de la vía respiratoria y crea una situación de anoxia anóxica. La etiología accidental es quizá la modalidad más frecuente. Por ejemplo, niños pequeños que jugando se colocan sobre la cabeza una bolsa de material plástico pueden fallecer por este tipo de asfixia. Entre los adultos está especialmente predispuesto a esta muerte accidental los embriagados o los que sufren una crisis epiléptica y permanecen en decúbito prono con la cara aplicada contra un objeto blando como puede ser una almohada. Entonces, acá vale recordar siempre que ustedes estén en presencia de alguna persona embriagada, siempre y que esté dormida, siempre colóquenlo en posición de seguridad, que es de costado, ¿verdad? Nunca le dejen boca arriba, porque puede vomitar de noche y se ahoga con su propio vómito. Se ha descrito casos de asfixia por oclusión de los orificios respiratorios en personas que buscan por este procedimiento de un modo análogo a lo que sucede en la ahorcadura, o sea, similar a una ahorcadura, una situación de asfixia que incremente el goce sexual. Acá es para las personas que tienen tendencias sadomasoquistas. Entonces, hay sí personas que sienten ese placer adicional, digamos, en la hora del goce y piden que se le estrangule o se le ahorque y en una de esas se le va la mano a la pareja y la persona muere por asfixiada. Los que vieron los 50 tonos de gris van a saber de lo que estoy hablando. Se ha descrito casos de asfixia por oclusión de los orificios respiratorios en personas que buscan por ese procedimiento un modo análogo lo que sucede a la ahorcadura, una situación de asfixia que incremente el goce sexual. Entonces, para las personas que tienen esos gustos así más refinados o más extraños, entonces sería un tipo de homicidio. Y en el caso de que sucediera, normalmente se le va a clasificar como accidente, a no ser que se tenga un motivo real para eso y trate de disfrazarse como un accidente. Entonces, a principio sería considerado como accidente. Por otra parte, los adictos que vierten disolventes orgánicos en una bolsa, esos son los xeracolas, los que están en los semáforos. Disolventes orgánicos en una bolsa de plástico para favorecer su inhalación pueden sofocarse por este procedimiento. O sea, ¿qué es lo que ellos hacen? Ponen la cola, ¿verdad? La cola de zapatero dentro de una bolsa o un frasco o algo y respiran de ahí. Es un aire que ya está viciado, que en el caso de una bolsa, por ejemplo, al respirar el mismo aire una y otra vez, ya no es más oxígeno sino es en su mayor parte CO2, entonces va produciéndose una asfixia lentamente. Y como están tan eh, drogados, digamos así, tan alterados, no consiguen a veces darse cuenta. Sin embargo, no puede descartarse en algunas de estas situaciones que el producto utilizado haya sensibilizado el miocardio a las catecolaminas y por ello se origine una arritmia. También puede ser que le dé un paro por el abuso de esta sustancia, por un exceso, digamos. Entonces, a veces no va a ser propiamente una asfixia, sino un paro producido por las sustancias en sí. El mecanismo responsable de la muerte es casi exclusivamente la anoxia anóxica. Siempre va a ser la anoxia anóxica.
No obstante, en algunos casos en que se coloca sobre la cabeza una bolsa de material plástico y ésta se adhiere firmemente al rostro, la muerte sobreviene tan rápidamente que con toda probabilidad solamente la privación de oxígeno no explica la muerte. Eso es lo que le expliqué hace rato, es que en algunos casos y en algunas personas, ¿verdad? Van a morir del susto, digamos así, de la descarga tan grande de catecolaminas, la corriente del susto de que se le ponga una bolsa, un plástico por la cara, va a morir, pero no por la falta de oxígeno en sí, sino porque le dio una descarga y de adrenalina y el corazón no aguantó, se le dio un paro. El diagnóstico de sofocación por oclusión de los orificios respiratorios es bastante complejo cuando no existen lesiones en torno a dichos orificios. El cadáver ha sido movilizado en el lugar del hecho o se le ha retirado el objeto que ocluía los orificios respiratorios. En estos casos es fundamental realizar una cuidadosa diligencia de levantamiento del cadáver. Sin ella, en bastantes ocasiones no podrá hacerse otra cosa que establecer un diagnóstico de presunción en cuanto a la causa de la muerte. En algunas películas, por ejemplo, se ven que a pacientes que están acamados o acostados, ¿verdad? Se le mata con una almohada en la cara. Entonces no le vas a dejar ninguna marca, no vas a ver cuando se haga la autopsia, el forense va a venir, no va a encontrar ninguna marca de violencia, ningún signo de lucha ni nada, porque fue realizado con la almohada. Entonces, hay que tratar de siempre ver si realmente fue la situación en sí, toda la escena del crimen, de una cosa para poder eh, descartar que fue realmente un homicidio. Y en muchos casos no vamos a poder saber, por eso nos dice, vamos a poner que es un diagnóstico de presunción la causa de la muerte. Sofocación por obstrucción de las vías respiratorias. El bloqueo de las vías respiratorias por un cuerpo o cuerpo extraño de diversa naturaleza es una modalidad de asfixia mecánica relativamente frecuente. La forma accidental es con mucho la más común y acontece sobre todo en niños de corta edad, pero también en personas embriagadas, ancianos, enfermos mentales, con dificultades para la masticación y o trastornos de deglución. Entonces siempre cuando vemos eh, a los viejitos, a los que están internados, que no pueden, por eso siempre su dieta siempre tiene que ser blandita, lo más blandita posible, y también no tan pastoso porque pueden broncoaspirar, entonces hay que tener siempre ese cuidado. La anoxia anóxica es el mecanismo de muerte, bien por oclusión total o por un espasmo laríngeo o bronquial asociado cuando el cuerpo extraño es de dimensiones reducidas. Eh, Eso sucede mucho en niños, cuando siempre meten juguetes en la boca, monedas, balitas. eh, entonces a veces jugando se atragantan el objeto al entrar en la tráquea, se produce ese broncoespasmo y queda preso el objeto en la vía respiratoria, entonces se evita el paso del aire. Es por eso que la tapa de los bolígrafos ahora vienen con un pequeño agujerito. No sé si se dieron cuenta, la tapa del Vic, antiguamente la tapita, no tenía ningún agujerito y después comenzaron a hacerle agujeritos a todos los tipos de tapa de bolígrafos. Justamente porque los niños meten el lápiz en la boca y a veces se atragantan y ese agujerito que le ponen en la tapa es el que le permite que pueda llegar, le dé tiempo de llegar a la urgencia al hospital y que se le pueda sacar. ¿Dónde nos quedamos? El hallazgo del cuerpo o de cuerpos extraños en el interior de la vía respiratoria es la aportación fundamental de la autopsia. Entonces, cuando hacemos la autopsia, vamos a encontrar el objeto que estaba ocluyendo. El lugar de la obstrucción dependerá del tamaño del cuerpo extraño. Lo más frecuente es que los cuerpos de tamaño grande obstruyan la glotis y los más pequeños alojados en la bifurcación traqueal, en la carina, en un bronquio principal o rellenando completamente las vías aéreas en los casos de sepultamiento. Sepultamiento le dije cuando había tierra, arena,
que entran en todas las vías respiratorias. La naturaleza del cuerpo extraño es variada, sin embargo, existe un claro predominio de sustancias alimentarias. O sea, la comida hay que cuidar siempre, masticar bien correctamente y no estar eh, teniendo sobresaltos durante la, la cena o el almuerzo. Una cuestión compleja es la denominada asfixia por aspiración de vómito. Un contenido de esta naturaleza en el árbol traqueobronquial es un hallazgo bastante frecuente en las autopsias. En raras ocasiones, el obstáculo al paso del aire podría estar constituido por la caída de la lengua hacia atrás, por pérdida del tono muscular a consecuencia de una crisis epiléptica o de embriaguez. El resto de la autopsia pondrá de manifiesto, como en las otras asfixias mecánicas, los signos generales de asfixia. Sofocación por compresión tóraco-abdominal. Cualquier compresión extrínseca, o sea, de hacia afuera, aplastamiento por vehículo, multitud de derrumbamiento de las paredes torácicas, entonces estamos hablando de compresión de la pared torácica y abdominal, puede comprometer la dinámica ventilatoria y conducir a la muerte por asfixia. Entonces, para que suceda la mecánica ventilatoria, tiene que haber una expansión tóraco-abdominal para que el diafragma, al contraerse, produce que se expanda el tórax y que, como una jeringa, que vos le estiras el émbolo, hace que el aire entre dentro de los pulmones. Entonces, si tenemos una presión que no permite esa expansión pulmonar, vamos a tener que no va a entrar aire adentro del pulmón. La etiología accidental es prácticamente la única que hay que considerar, sobre todo en relación con accidentes de trabajo. Una situación muy compleja es la muerte del niño que duerme en la misma cama que un adulto. La posibilidad de una asfixia al ser comprimido su tórax durante el sueño por el adulto, generalmente embriagado, debe ser tenida en cuenta. Entonces, mucho cuidado con los niños que duermen en la cama de los papis, y a veces el papá está durmiendo tan fuertemente, se da una vuelta y le aplasta al niño, el niño no puede respirar por eso. El mecanismo es habitualmente una anoxia anóxica. En algunos casos, el componente traumático tendrá que ser valorado para descartar que no se trate de maltrato. El único problema médico legal que se plantea en la mayoría de estas asfixias es el relativo al mecanismo de la muerte. Solo una cuidadosa valoración de los resultados de la autopsia podrá aclarar si aquella ha sido consecuencia de un mecanismo asfíctico, de una hemorragia o destrucción de un órgano vital por la acción traumática. Estamos hablando de compresión toracoabdominal, entonces estamos hablando de aplastamiento, derrumbes por multitud. Entonces, por eso nos dice que solamente una autopsia podrá aclarar. Y en algunos casos vamos a encontrar hemorragia y destrucción de un órgano vital por la acción traumática que produce esa fuerza de compresión. En el supuesto de la muerte de un niño en la cama de un adulto, tan solo una cuidadosa valoración de las circunstancias y una autopsia meticulosa que excluyese categóricamente cualquier otra causa de muerte permitirían admitir tal posibilidad. Entonces, cuando tenemos, en el caso de un niño pequeño, vamos a tener que descartar todas las otras posibilidades de muerte para poder cogitar recién que fue una sofocación por compresión. Luego tenemos el ahorcamiento y la estrangulación. La estrangulación puede definirse como la constricción del cuello mediante la aplicación de una fuerza activa que actúa por intermedio de un lazo, las manos, el antebrazo o mucho más raramente cualquier objeto rígido. Entonces, el antebrazo es lo que ustedes brasileños le llaman sosega-leão. De acuerdo con la definición anterior, hay fundamentalmente tres variedades de estrangulación: a lazo, a mano y antebraquial. La estrangulación a lazo: en esta modalidad de estrangulación, la constricción del cuello se efectúa por intermedio de un lazo, que es apretado por algún procedimiento diferente a la del peso corporal. Ahí en ese caso se llama ahorcamiento. Los lazos utilizados son una cuestión de oportunidad y por ello muy variados. Pueden ser corbatas, cinturones, medias, cables eléctricos, etc. Su diversidad
condicionará cierta variabilidad en la morfología del surco. El surco que estamos hablando es el surco que queda en el cuello. La etiología de la estrangulación al lazo presentan las formas homicida, suicida y accidental. La forma homicida es la más frecuente. Las víctimas son con mayor frecuencia mujeres y no rara vez se encuentra asociada a violencia sexual, como en el caso que les había dicho, ¿verdad? Las personas que están en el sadomasoquismo. El suicidio es mucho más raro y exige la adopción de algún procedimiento que permita mantener la constricción del cuello una vez que la persona pierde la conciencia. Acá estamos hablando de constricción al lazo, pero no de ahorcamiento. Se usa también un lazo. El ahorcamiento es cuando usamos un lazo, pero utilizamos el peso del cuerpo para producir esa fuerza. Acá estamos hablando de que la propia mano de un agresor sería la que produce la presión, porque si es la propia persona que se quiere suicidar usando un lazo, al estar inconsciente va a perder el tono muscular del brazo y ahí se suelta el lazo y va a poder respirar otra vez. Entonces, difícil es que se suicide ella misma ahorcándose con un lazo. Lo correcto sería que ate por un lugar más alto y que use el propio peso como fuerza constrictora. El suicidio, por eso nos dice que es mucho más raro y exige la adopción de algún procedimiento que permita mantener la constricción del cuello una vez que la persona pierde la conciencia. La modalidad accidental es todavía más infrecuente. De modo ocasional se observa en casos en niños pequeños y excepcionalmente en adultos. Entonces, cuando tenemos una muerte producida por estrangulación al lazo, la accidental es casi difícil, muy difíciles son los casos de ver. Bueno, en los niños pueden verse porque los niños a veces están jugando con una piola, una soga, y a veces se les enreda por los pies, por el cuello, y ahí puede sí darse, ¿verdad? Pero en un adulto ya es más difícil. En esa película, ¿cómo se llamaba? Eh, Final Destination es el nombre en inglés. Es que engañan a la muerte y la muerte después le persigue así tratando, siempre eh, premonición, exactamente, premonición se llama. Había una escena de que el tipo, el muchacho, estaba en su casa, ¿verdad? Y supuestamente la muerte le iba a matar con una electrocución, algo así era. Y él se esquivó y después se tropezó, cayó en la bañera. La cuerda que atajaba la piola de la cortina se ligó por su cuerpo, por su cuello, y ahí él se resbaló la bañera y ahí el propio peso del cuerpo le ahorcó. Entonces ahí también, ahí vemos exactamente cómo sucede, sería el caso de un accidente, pero ahí en el caso de la película era la propia muerte actuando. Eh, el mecanismo de muerte es la anoxia anóxica, la isquemia encefálica o el paro cardíaco por un mecanismo reflejo o inhibitorio son los mecanismos de muerte invocados en la estrangulación al azar. Entonces, como dije, a veces con el propio susto se produce un paro cardíaco y la persona muere. En el examen externo, la lesión fundamental se encuentra en el cuello. Se trata del surco de estrangulación. Para el examen interno del cuello es necesario un proceso idéntico de la ahorcadura y los hallazgos son cualitativamente similares a los de la ahorcadura y consisten básicamente en infiltraciones hemorrágicas en las partes blandas y roturas osteocartilaginosas. O sea, al hacer una autopsia, al ver por dentro del cuello, vamos a ver estas hemorragias, infiltraciones hemorrágicas y rotura de los, eh, ya sea de la tráquea, del hioide, no sé, alguna estructura ahí, dependiendo de a qué altura estaba el lazo. Los problemas médico-legales son los mismos que en el caso de la ahorcadura. Como en esta, la determinación de la causa de la muerte implica no solo la identificación de las lesiones asfícticas y de la constricción del cuello, sino también exclusión de cualquier otra posible causa de muerte. En la estrangulación por mano, los signos pueden consistir en equimosis
por la presión de los dedos del agresor o estigmas ungueales causados por las uñas. Entonces acá estamos hablando de un asesino que le produce esta estrangulación con la propia mano. Entonces vamos a ver la marca, en vez de un surco, vamos a ver la marca de los dedos en el cuello de la víctima y a veces de las uñas. El rostro del estrangulado suele ser cianótico y tumefacto. La lengua puede mostrar hemorragias ante mortem en la punta de la lengua al ser esta proyectada entre los dientes. A veces se va a morder la lengua y vamos a ver esas marcas, esos signos de hemorragia, porque la persona está viva todavía. En el dorso de las manos, la víctima puede presentar contusiones simples producidas mientras se defendía de la agresión, ya que el agresor está obligado a aproximarse. Entonces, vamos a ver, eh, la mano de la víctima también va a estar con lesiones, ya que va a estar tratando de sacar la mano del agresor. Entonces, ahí vamos a ver también arañazos, vamos a ver algún tipo de lesión también en las manos. La estrangulación antebraquial, que es hecha con el brazo y el antebrazo, que es el sosega-león, que es lo que son seguranzas, son los que suelen agarrarle a las personas que están así, se le quiere sacar de un bar o de una localidad comercial, establecimiento comercial. Entonces, modalidad de presa, que en ocasiones es utilizada por las fuerzas policiales para inmovilización de una persona que se opone a la detención. Entonces, tal presa no es difícil que pueda ser realizada en el curso de una agresión homicida. Entonces, también puede ser una homicida y puede ser un accidental en el caso de un seguridad o un policía que estaba tratando de inmovilizar solamente al criminal o a la persona y accidentalmente le, le mató, ¿verdad? Desde el punto de vista médico-legal, lo más importante en estos casos es la ausencia de lesiones externas. Las lesiones internas revisten las mismas características que en la estrangulación a mano. Si bien en el caso de la compresión lateral pueden ser menos acusadas e incluso inexistentes cuando el objeto es tan solo privar de la conciencia a la persona. Entonces, cuando se hace esta maniobra de sosega-león, se aprieta el cuello, ¿verdad? En realidad es la lateral del cuello con el brazo y el antebrazo. Entonces la presión no es con fuerza eh, realizada, por ejemplo, en la tráquea o en el cartílago cricoides o algo así, es en la lateral del cuello, donde están las yugulares. Entonces lo que se hace es cortar ese flujo de sangre que va al cerebro y ahí la persona se desmaya. No es que se corta el suministro de aire. En el supuesto que la muerte se produzca en el curso de una acción policial, podría invocarse un mecanismo de muerte inhibitorio. Lo señalado a propósito de la estrangulación a mano puede aplicarse también a esta situación. Por confinamiento en espacios cerrados sería también otra de las etiologías. Este tipo de sofocación acontece generalmente como resultado de una o varias personas que quedan atrapadas en un espacio de reducidas dimensiones en el que progresivamente disminuye el oxígeno hasta agotarse completamente. Esta situación se denomina confinamiento. Por otra parte, una situación similar de privación de oxígeno puede ocurrir en espacios cerrados en cuyo interior tiene algún lugar proceso que consuma el oxígeno, por ejemplo, oxidación o desarrollo de hongos, por ejemplo, un ambiente cerrado, hermético cerrado, húmedo, que tenga hongos. Entonces la persona queda mucho tiempo trancada ahí y los hongos también van consumiendo el oxígeno. Cuando una persona entra en esta atmósfera viciada sin precauciones, puede morir por falta de oxígeno. O sea, imagínate una persona que va entrando en una caverna y de a poco el aire se hace cada vez más rarefecido. La persona no se da cuenta porque es de a poco. Entonces, a medida que va entrando en la caverna, simplemente se desmaya. La etiología comprende generalmente situaciones accidentales, en bastantes ocasiones de carácter laboral. En el caso de confinamiento, pudiera tratarse de un suicidio o un homicidio en casos excepcionales. En la plantación de champiñones,
No sé un poco cómo es la plantación de champiñones. No sé si es en un espacio cerrado o si es en un espacio abierto. No tengo esa información. Pero podemos buscar en Google. A ver si alguien busca. Mientras tanto, continuamos. El mecanismo de muerte, el mecanismo letal es en todos los casos la anoxia anóxica. Como siempre va a ser la anoxia anóxica. Una concentración de oxígeno en la atmósfera entre un 8 y 10% determina la pérdida de la conciencia y concentraciones del 8 o menores ocasionan la muerte. Si la concentración es de 4 a 8%, hay pérdida rápida de la conciencia en 40 segundos y la muerte tiene lugar en pocos minutos. Entonces, nuestro aire de nuestra atmósfera luego no es 100% oxígeno, para que se den cuenta nomás ustedes. Entonces, estamos hablando así de el aire fresco, el aire llega a, qué sé yo, 20, 30%, dependiendo de, el resto es nitrógeno y el aire que respiramos no es 100% oxígeno. En algunas de estas situaciones, como el confinamiento en una galería o de una mina, puede haber liberaciones de gases tóxicos, en particular monóxido de carbono, lo que situaría el problema en otra dimensión. Ahí ya vamos a ver, ya va a ser considerado una intoxicación. El monóxido de carbono no tiene olor, entonces la persona no se da cuenta. En la autopsia por sí sola, la autopsia por sí sola no puede aportar la prueba de la causa de la muerte en estas asfixias. Será la inspección del lugar del hecho la que, en todo caso, permita no solo determinar la causa de la muerte, sino también averiguar la etiología médico-legal del suceso. Entonces, tiene que hacer un levantamiento del cadáver, de la escena del crimen y todo, para poder, porque en la autopsia por sí sola no vamos a saber. Es obligatoria en todos los casos la investigación toxicológica para descartar que se trate en realidad de una intoxicación gaseosa y no de una asfixia por carencia de aire respirable. Estamos hablando de asfixia por confinamiento. La siembra de champiñones se realiza en cuevas, bodegas, minas o túneles, es decir, sitios oscuros y frescos. Bueno, entonces sí puede ocurrir un accidente laboral. Entonces los champiñones deben crecer en oscuridad, lugar cerrado y húmedo. Y sí, a mí también me gustan los champiñones. El stroganoff siempre tiene que tener champiñón. Eh, Sepultamiento es otra etiología. Es la asfixia que ocurre al ser excluido del aire por medio de tierra u otro elemento pulverulento, arena, pedregullo, cascallo, lo que sea. Granos, en caso de silos, por ejemplo. Otro elemento pulverulento en que se haya hundido el rostro o todo el cuerpo de la víctima. Por esta razón se lo denomina sumersión en un medio sólido. La etiología más frecuente es la accidental. Se trata de ebrios, epilépticos o niños que se precipitan en silos para almacenar granos. También se presenta en personas sepultadas bajo desprendimientos, aludes, lo que hubo en ese Barradiño, Mariana, todo eso fue un soterramiento. La etiología homicida es casi exclusivamente de infanticidio. Entonces, cuando vemos un niño, ahí sí podemos cogitar que sea un homicidio. El mecanismo es asfíctico puro, debido a la interferencia del cuerpo sólido finamente dividido que se opone al paso del aire. Entonces, el cuerpo entra, el cuerpo extraño entra en todas las cavidades y no deja el paso de aire. Entonces, por eso es puramente asfíctico. Los signos en la autopsia, el rostro o toda la superficie del cadáver van a estar cubiertos por el medio pulverulento, la tierra o la arena o lo que sea, y este se encuentra dentro de la boca y la nariz y en ocasiones también en las vías respiratorias y en el estómago. Desde luego, además, están presentes los signos generales de la asfixia. Entonces, con esto se termina la parte de asfixias mecánicas propiamente dichas. ¿Algún comentario o pregunta? Así pasamos en las que son por sumersión y por ahorcadura. ¿Seguimos?
Bueno, la asfixia por sumersión es la muerte o trastorno patológico por la introducción de agua o medio líquido en las vías respiratorias. La causa etiológica más frecuente es la accidental, siguiéndole en frecuencia el suicidio. Entonces, la accidental es el ahogado, la persona que se va y se ahogó, le dio un calambre o quedó totalmente debilitado por tratar de las personas que se van en el mar, por ejemplo, las olas le van llevando, 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 trata de vencer esa resistencia, caen, quedan cansados y ahí se ahogan. Eh, La causa etiológica más frecuente es la accidental, siguiéndole en frecuencia el suicidio. Entonces, el suicidio vamos a ver en los medios rurales, por ejemplo, personas que se tiran en el pozo o en algún río o riacho, ¿verdad? Normalmente van a dejar una carta de despedida. Variedades. Entonces, ¿cuáles son las variedades? La sumersión puede ser completa cuando todo el cadáver está sumergido en el medio líquido o incompleta cuando solo la boca y la nariz se encuentran bajo el nivel de líquido. Entonces, esto vamos a ver en personas que están con alguna privación de la conciencia, digamos drogas, alcohol o epilépticos o algo así. Entonces, no necesitas estar totalmente sumergido en agua. No dice lo ya el dicho, ahora se está ahogando en un vaso de agua. Entonces con un vaso de agua te puedes sí ahogar. Ahí vamos a tener dos tipos de ahogados, los ahogados blancos y el ahogado negro. El ahogado blanco se denomina cuando el individuo muerto en el agua es extraído rápidamente o el agua tiene una temperatura muy baja. Entonces, personas que aparte están hipotermia, ¿verdad? Y tenemos el ahogado negro que se da cuando el cadáver ya ha sido encontrado en el agua y la putrefacción ya ha iniciado. Entonces tenemos dos tipos de ahogados, el blanco y el negro. Las fases clínicas de la muerte por sumersión. Entonces, este es bien interesante porque todo el mundo se imagina que la muerte por ahogamiento es algo rápido y no, es un proceso que tiene varias etapas y inclusive suele ser bastante largo, llegar a 12 minutos para que la persona fallezca, ¿verdad? Entonces, tenemos estas fases. Antes de morir por sumersión, la víctima experimenta los eventos siguientes. Tenemos la fase de la sorpresa, la fase de la resistencia, la fase de disnea y la fase agónica. La fase de sorpresa se producen profundas inspiraciones bajo el nivel líquido. Entonces la persona está totalmente asustada y produce profundas inspiraciones. Es cuando decimos que tragó agua. Luego tenemos la fase de resistencia. Ocurre una breve apnea. La fase de disnea, hay enérgicas inspiraciones, el cuerpo ya trata reflexivamente, digamos, ya no controlamos eso. Hay enérgicas inspiraciones durante las cuales la víctima aspira e ingiere bastante líquido. Y luego tenemos la fase agónica, en donde hay convulsiones y pérdida de la conciencia. Entonces, el periodo mortal en el agua dulce es de 4 a 5 minutos y en el agua salada de 8 a 12. Entonces, imagínense 12 minutos para que la persona muera. O sea, bastante tiempo da para ¿cómo se dice? Un salvavidas que le alcance, le lleve a la orilla, da tiempo. Entonces, en caso de sumersión en agua dulce, por su bajo contenido de sal, que es alrededor del 0,5%, por eso le llamamos agua dulce, hay desplazamiento de líquido hacia la sangre. Entonces, toda esa agua que entró en el pulmón, como tiene poca sal, poco sal, digamos, o sea, hay un desplazamiento del líquido que está dentro de los pulmones hacia la sangre a través de la pared de los alveolos pulmonares. Esto origina hemodilución, hipervolemia, vamos a tener un aumento de la volemia, vamos a tener hemólisis, que es la ruptura de los glóbulos rojos, y hiperpotasemia. El aumento del potasio produce taquicardia y fibrilación ventricular que causa la muerte. O sea, acá, aparte inclusive puede darle esa taquicardia y matarle primero la taquicardia que la propia falta de oxígeno. El aumento del potasio produce taquicardia, fibrilación ventricular y puede llegar a la muerte. En la sumersión en agua salada, la salinidad por encima de los 3%, la hipertonicidad
de ese tipo de agua, esa agua salada, produce desplazamiento del líquido desde la sangre hacia los pulmones. Entonces, actúa como una esponja, le saca el líquido a nuestro sistema para dentro de los pulmones. Entonces se produce una hemoconcentración e hipernatremia. La hemoconcentración de la sumersión en agua salada es 2 veces más mortal que la sumersión en agua dulce. Sin embargo, el hecho de que el sodio sea menos deleterio, o sea, produce menos daño para el funcionamiento cardíaco que el potasio, explica el intervalo de sobrevida más prolongado en la sumersión en el agua salada. Entonces, por eso en el agua salada, mismo siendo que tengamos una hemoconcentración que es más grave, la hiperpotasemia es el que juega el diferencial, digamos. Por eso en el agua dulce es más peligroso que en el agua salada. Y ahí tenemos el síndrome post-sumersión. Tiene las siguientes características. El síndrome post-sumersión son las personas que después del aguamiento se les rescató, se les hizo la respiración boca a boca, todo completo, y después se va a su casa y muere. Entonces, síndrome de post-sumersión, vamos a tener hipertermia y coma, respiración superficial, dolor torácico, esputo sanguinolento y espumoso, hematuria por excesiva hemólisis, recuerden que había hemólisis, vómito, en algunos casos arritmia cardíaca. Entonces, si no le mató el ahogamiento en sí, puede llegar todavía la persona a morir por este síndrome post-sumersión. Entonces tiene que haber un acompañamiento, tiene que haber un periodo de observación, tiene que estar la víctima 24 horas en observación todavía para, en el caso de que este síndrome se presente, poder salvarle la vida todavía a la persona. Entonces, recuérdense siempre que cuando vean ustedes un abogado, manténgale en observación todavía, no le manden a su casa. La muerte también puede producirse por asfixia o sin efectos adicionales de la aspiración del líquido y a diferencia del primero, el deceso puede retardarse después de una reanimación exitosa. Es lo que le dije. Se realizó toda la maniobra de respiración boca a boca y demás cosas. En el 80% de los casi ahogados se ha establecido severa acidosis cuando el pH de la sangre arterial es analizado en la sala de urgencia. La acidosis metabólica persistente es probable que se deba principalmente a la hipoxia de los tejidos, aunque puede estar presente un factor respiratorio, en especial cuando ha habido aspiración. Como consecuencia de la hipoxia o la isquemia o ambas, puede desarrollarse edema cerebral. La condición de casi ahogado puede precipitar una falla multisistémica. Esto obliga a un monitoreo adecuado de los sistemas nerviosos central, renal y cardiopulmonar. Entonces, no le manden a su casa a las personas víctimas de ahogamiento. Signos externos en la autopsia. ¿Qué vamos a ver cuando ya tengamos el cadáver y hagamos la autopsia? ¿Qué vamos a ver? Primero, el hongo de espuma. El hongo de espuma es una bola de espuma. Todas estas imágenes están en el video. Entonces, es una bola de espuma que forma parte de la espuma que llena todas las vías respiratorias y que se ha formado durante la fase clínica de las inspiraciones profundas que son reflejas. Es una mezcla de aire, líquido, moco, inclusive surfactante de los pulmones. Entonces nuestro pulmón sabemos que produce una sustancia surfactante y esa sustancia es la que produce esta espuma, que la persona muerta va a estar saliendo por la nariz y por la boca. Entonces vamos a encontrar el hongo de espuma. Vamos a ver también cianosis y enrojecimiento de las conjuntivas vulvares. En el ojo vamos a ver enrojecimiento y cianosis. Signos internos que vamos a ver por dentro. Vamos a ver espuma blanquecina en las vías respiratorias, así que como tuvimos saliendo por la nariz y por la boca, lógico, si sale, vamos a tener también en las vías respiratorias internas. Vamos a tener enfisema acuoso, que nos da un aspecto
crepitante y tumefacto de los pulmones. Vamos a estar viendo llenos de, como si fuera burbujas en el pulmón. Vamos a ver equimosis subpleurales debida a la sobredistensión de los pulmones, hemorragias en la base del cráneo y en el hueso etmoides. Todo vamos a ver al hacer una autopsia. Importancia del plancton. El plancton son seres, digamos así, unicelulares son. ¿Y para qué nos sirven? Para en algunos casos como determinativo de vía leer. Una prueba de sumersión es la presencia de plancton dentro del corazón. O sea, para saber si la persona estaba viva todavía cuando se tiró al agua, digamos, o se cayó al agua. Entonces, una prueba de sumersión es la presencia de plancton dentro del corazón o en la médula de huesos largos, como el fémur. Es un indicativo de que la víctima estaba viva al precipitarse en el agua, porque la circulación de la sangre las había transportado hasta allí. Entonces, ¿cómo podemos saber si la persona estaba viva todavía? Uno, vemos si tiene aire en el pulmón, o sea, si tiene líquido en el pulmón, significa que tragó agua. Y otra manera es viendo si hay plancton dentro del pulmón, dentro del corazón, dentro de las cavidades del corazón y dentro de los huesos largos. Entonces, significa que había circulación cuando la persona cayó al agua. Entonces, también es una prueba de que la persona estaba viva y que pudo haber sido un accidente y no un homicidio. Tratado de que sea mascarado como suicidio. Eso es lo que le estoy queriendo decir. Entonces me dice, estaba viva al precipitarse en el agua porque la circulación de la sangre las había transportado ahí. Estamos hablando del plancton. Luego de atravesar las paredes de los alveolos pulmonares. Esta prueba no es específica de sumersión, sino que sirve para agregar un dato más al objetivo de arribar a un diagnóstico correcto. O sea, en algunos casos vamos a ver que inclusive, por ejemplo, en personas que no necesariamente fueron ahogadas, personas que viven cerca en la playa, por ejemplo, con esa brisa marina, también se levanta el plancton y las personas están respirando eso. Entonces, si hacemos una autopsia en una persona que estaba, qué sé yo, muerta en la arena, por ejemplo, encontrada en la arena, y le hacemos una autopsia, vamos a encontrar el plancton en la circulación. Pero ahí estamos hablando de personas que viven en las ciudades costeras. Pero imagínate si vos encontrás una persona que le encontrás plancton dentro del cuerpo, en las cavidades del corazón o en las cavidades, dentro de los huesos largos, pero encontrás el cuerpo en una ciudad que no es costera, que no está al lado del mar ni nada. Entonces, ¿de dónde salió ese plancton? Significa que el cuerpo fue movido y fue movido a una gran distancia. Entonces, nos da un dato más de que agentes terceros fueron los que estaban intermediando. Por eso nos dice la importancia del plancton. Entonces, luego tenemos la asfixia por ahorcadura. Es la muerte producida por la constricción del cuello ejercida por un lazo sujeto a un punto fijo, sobre el cual ejerce la tracción el propio cuerpo. Entonces, a diferencia de la asfixia por lazo, la ahorcadura también es hecha por un lazo, solo que el diferencial es que esa fuerza es producida por el peso del propio cuerpo, no de un tercero o de una mano que está atajando ese lazo. Representa la forma más frecuente de suicidio. Puede ser también accidental, homicida o para aparentar un suicidio. Recordar que la suspensión del cuerpo no es necesario que sea total para ocasionar la muerte. O sea, no hace falta que la persona esté totalmente colgada para que pueda suceder la asfixia. Puede estar semisentada, puede estar, dependiendo del peso, ¿verdad? Y de la fuerza de la persona. Si una persona está totalmente agotada, ya no tiene más fuerza, inclusive sentada puede morir ahorcada de esta manera. La muerte puede ser debida a anoxia encefálica por compromiso vascular que afecta al cerebro.
no le llega el oxígeno suficiente al cerebro, puede ser anoxia anóxica como consecuencia de oclusión de las vías respiratorias y puede ser inhibición refleja cuando se produce paro cardíaco por estimulación refleja de los nervios del cuello, que es la estimulación reflejo vasovagal. Entonces, esos tres mecanismos son los que juegan ahí en esta asfixia por ahorcadura. La etiología. Suicida la más frecuente. Los casos de ahorcadura simulada deben ser diferenciados. Accidental se describe en las asfixias sexuales, como le dije, los que buscan placer de esa manera. Homicida es rara, solo se presenta cuando existe una gran desproporción de fuerza entre la víctima y el victimario. Y judicial como forma de ejecución de la pena capital. Hay países que la horca es una manera, ¿cómo se le dice? De la pena de muerte, ¿verdad? Puede ser por inyección letal, puede ser por ahorcadura, puede ser por fusilamiento, bueno, dependiendo del país. Entonces, una manera, la judicial, en el caso de pena de muerte, ¿verdad? El surco. Vamos a hablar del surco, que es el signo más evidente de la ahorcadura. La ahorcadura es simétrica cuando el nudo del lazo, se encuentra en la línea media. O sea, en una posición submentoniana o en la nuca. Entonces, hay dos maneras que sean media, o en el mentón o en la nuca. O sea, lo más común es en la nuca, lo más obvio, ¿verdad? Difícil encontrar un ahorcado que tenga el nudo en la parte submentoniana, pero sucede también. Cuando la situación del nudo es en otro lugar, se habla de una ahorcadura asimétrica. Lo común es que el nudo se encuentre por detrás del ángulo de la mandíbula, como en este caso. Por el propio peso del cuerpo, el nudo tiende a quedar hacia arriba. Entonces, normalmente queda en la nuca. La ahorcadura es completa cuando el cuerpo se encuentra totalmente suspendido en el aire y la ahorcadura es incompleta cuando se produce un contacto más o menos amplio con algún punto de apoyo. O sea, puede estar pisando con un pie o inclusive semisentado. Este tipo de ahorcadura es frecuente y sorprende a las personas legas en medicina legal. O sea, a veces vamos a encontrar eh, cadáveres, ¿verdad? Que están ahorcados, pero no están suspendidos. Entonces, lo más probable es que imaginemos que no fue un suicidio o que haya sido, no sería posible que una persona muriese ahorcada de esa manera, pero sí, es bastante frecuente. ¿Cuáles van a ser los signos externos? Los principales van a estar en el cuello y es el surco. El característico es el surco de la ahorcadura, que es oblicuo e incompleto por el nudo proximal y que suele estar por encima de la nuez de Adán. La nuez de Adán es el gogó que tenemos en el cuello. Por lo común es pálido y apergaminado en su fondo. Pálido va a ser porque por la compresión que produce no va a tener sangre. Y apergaminado va a tener porque deja la marca del material, ya sea una cuerda, un cable, entonces va a ser apergaminado en su fondo. Con bordes congestivos. ¿Por qué? Porque va a ejercer una compresión y entonces de afuera para adentro va a aumentar la presión. Vamos a tener bordes congestivos. Puede reproducir el trenzado de la cuerda. La marca de la piola puede estar estampada en el surco. El rostro del ahorcado es pálido cuando ha habido compresión simétrica de las arterias a cada lado del cuello. O sea, cuando el surco llega a presionar esas dos arterias, no llega sangre a la cabeza, entonces vamos a tener una cara pálida. O si se ha producido muerte por inhibición vagal. Entonces, si la persona murió prácticamente del susto o de ese paro cardíaco, entonces vamos a tener una cara pálida. En el caso de compresión asimétrica, el rostro puede ser azul y bultuoso, al impedirse el desagüe venoso por la presión de la cuerda, mientras se mantiene la irrigación arterial. Entonces, dependiendo de la posición de ese nudo puede estar comprimiendo la yugular
o puede estar comprimiendo la carótida. Entonces ahí vamos a tener una cara pálida, una cara azul y hinchada. Debido a la irritación que el nudo ocasiona a las glándulas salivales, puede encontrarse saliva en la comisura labial del lado que queda más bajo al reclinarse la cabeza. Entonces, el lado, por la gravedad vamos a ver de qué lado está inclinada la cabeza y por la gravedad vamos a tener ese desagüe de saliva, digamos, de la boca. La lengua puede estar saliente y expuesta a la desecación. Entonces, a veces vamos a ver una lengua protruida. En el cadáver vertical, las livideces se acuerdan que eran el depósito de sangre dentro de los órganos, ¿verdad? Las livideces se distribuyen en la mitad inferior del cuerpo. A veces los genitales externos masculinos exhiben erección por congestión pasiva de la médula espinal baja y salida de semen por la relajación de esfínteres. Entonces no se asusten si vean a un ahorcado con el miembro erecto. Inclusive vemos semen. Signos internos. Al hacer la autopsia, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver, en el cuello consisten en prácticamente traumatismos. Entonces vamos a ver vasculares, vamos a ver desgarros en la carótida primitiva, externa o interna, dependiendo del nudo donde esté posicionado. Vamos a ver del tamaño del nudo, si es un nudo chico, grande, voluptuoso o no. Vamos a ver traumatismos musculares, vamos a ver desgarros, hemorragias en los músculos esternocleidomastoideo, cutáneo del cuello, tiroideo y esternocleidoideo. Entonces esos músculos pueden estar traumatizados, pueden estar desgarrados, digamos. Óseos son raros y suelen consistir en fracturas del hueso hioides, cartílagos tiroides y cricoides, y menos frecuentemente de las primeras vértebras cervicales. Ahí dependiendo del peso del cuerpo y de la fuerza con que, por ejemplo, imagínense una persona de 150 kilos, se sube en una silla, se pone el lazo por el cuello, después empuja la silla con su pie y todo el peso del cuerpo cae de una vez. Entonces, dependiendo del peso del cuerpo, vamos a tener ruptura o no de vértebras cervicales. Inclusive hay libros que dicen que se escucha un crack, que se rompe el hueso cuando se produce el ahorcamiento. Laringes, vamos a tener ruptura de las cuerdas vocales. Neurológicos, vamos a tener rupturas de la vaina de mielina, del neumogástrico y del nervio recurrente, que son los nervios que pasan por ahí. Digestivo, vamos a tener equimosis, o sea, manchas hemorragias, ¿verdad? Retrofaringia y congestión esofágica por encima del surco. Entonces, por adentro de la boca, al mirar, vamos a ver esa equimosis, retrofaringia y congestión esofágica. Por eso solamente vamos a ver en la autopsia. Diagnóstico diferencial entre ahorcadura y estrangulación al lazo. ¿Cómo vamos a saber si fue realmente una ahorcadura o una estrangulación al lazo? En el examen externo de la estrangulación al lazo, la lesión fundamental se encuentra en el cuello. Se trata del surco de estrangulación, cuyas características habituales son las siguientes. La dirección generalmente va a ser horizontal. Estamos hablando acá de una estrangulación. En la estrangulación vamos a tener la dirección horizontal. La profundidad va a ser uniformemente marcado en todo el contorno. La continuidad va a rodear completamente el cuello. El número va a ser a menudo múltiple, porque no a la primera constricción ya le vamos a matar a la persona. Situación, habitualmente a la altura o por debajo del cartílago tiroides. Aspecto del fondo, casi siempre blando. Entonces esa va a ser la diferencia de la estrangulación con la ahorcadura. Entonces, la estrangulación va a tener todas estas 6 características, que la ahorcadura va a ser diferente. En la estrangulación, la dirección es generalmente horizontal y en la ahorcadura va a ser oblicua, justamente por el peso del cuerpo. El nudo va a estar en la nuca o en el mentón y el resto del lazo va a estar en una posición diferente. Entonces vamos a tener un surco oblicuo. Estrangulación al lazo,
La profundidad es marcada en todo el contorno, o sea, en toda la circunferencia del cuello vamos a tener la misma profundidad y en la ahorcadura no, porque en la parte del lazo donde está el nudo va a ser menor, porque el nudo va a estar por detrás o por delante. Entonces ahí no ejerce presión sobre el cuello, sino en la parte opuesta al nudo. Continuidad rodea completamente el cuello en la estrangulación y en la ahorcadura no, justamente porque el lazo queda atrás y el lazo no está en contacto casi con el cuello. El número a menudo múltiplo en la estrangulación y en la ahorcadura vamos a tener una sola marca. Y la situación habitualmente por debajo del cartílago tiroide en la estrangulación al lazo y en la ahorcadura va a ser por encima, justamente por el peso del cuerpo. Aspecto del fondo va a ser siempre blando, casi siempre blando en la estrangulación al lazo y en la ahorcadura va a ser profundo y apergaminado, porque se va a quedar marcado la trama de la cuerda en el cuello, en la piel. Estas características, como en el caso de la ahorcadura, son rasgos generales y por lo tanto solamente orientativos. En efecto, pueden encontrarse casos de estrangulación al lazo con un surco único, oblicuo, ascendente e incompleto. Quizás la situación sea el criterio diferencial más valioso con respecto a la ahorcadura. Entonces, tenemos que hacer toda un levantamiento de la escena del crimen y del cadáver para saber si realmente fue una ahorcadura o fue un asesinato y que se maquilló para que parezca como si fuese un suicidio por ahorcadura. Con todo, debe señalarse que en caso de ahorcadura incompleta puede encontrarse un surco por debajo del cartílago tiroides. También puede acontecer de encontrar el surco en la ahorcadura por debajo del cartílago. No se descarta. Y con eso terminamos esta parte, la unidad 12 también. ¿Alguna duda o comentario que quieran hacer? Recordándose que está el video en la plataforma, quiero que miren, ahí van a tener todas las imágenes y va a ser mucho más fácil de entender. Agarran, bajan o imprimen el PDF y van acompañando en el video. Esa sería la forma más correcta de estudiar, más fácil. Mientras están leyendo, viendo, van a mirar las imágenes en el video. Bueno, entonces, la pregunta era si vamos a irnos al IML. A mí la facultad no me comunicó nada. Y no sé. Va a depender ya de la dirección, ¿verdad? Si nos autorizan, no sé cómo el asunto del COVID también se está manejando. Entonces sería muy interesante, sí, ¿verdad? Yo no soy un médico legista ni nada, entonces no tengo toda esa expertise. Lo ideal sería acompañarnos, por ejemplo, la profesora Rosa, por ejemplo, ella tiene más experiencia que yo en relación a esto. Ella ya llegó alumnos al IML, entonces ya podríamos sí tratar de ver una manera de juntar las dos turmas, ¿verdad? Y irnos, ¿verdad? O vemos con ella y él se va con la del quinto B, porque ya están en el quinto B, pues. No se podíamos ver un día, no sé. El delegado ahí va a tener que hablar con la facultad y qué tal. Por mí sería interesante. Vean con el delegado y con la coordinación. Y como le dije, la profesora Rosa tiene mucho más experiencia en este caso porque ella es abogada luego. Entonces ella hizo el curso de, de forense. Entonces ella tiene mucho más experticia que yo. Entonces por ahí armamos y nos vamos. Cuestión de ver. Y con relación a la prueba, entonces, si es que quedó o no, discutan bien ustedes. Ustedes tienen su grupo de WhatsApp y vean
si vamos a hacer ya este 23, que como les dije, tenemos más 2 semanas de aula y más 2 semanas de prueba. Son más 4 semanas lo que nos queda. ¿Alguien se miró si la asistencia está funcionando? Yo creo que en la plataforma, si alguien mira, si me confirma, está funcionando. Y bueno, marquen entonces ahí su presencia. Y eso, ¿verdad? Si no tienen más ningún comentario, alguna pregunta, quedamos por acá. Completen el cuestionario va a estar habilitado para las 16 y vayan completando porque recuérdense que eso suma a la parcial, suma punto. Entonces les voy a cobrar antes a la segunda parcial cuando sume todas las notas, ahí ya le voy a sumar también las de los cuestionarios de las unidades. Entonces para esa fecha ya tienen que haber hecho todo. Entonces nos vemos la semana que viene y avísenme, ahí le voy a pedir al delegado que me confirme después cuando ustedes decidan. João Paulo, ahí sí me mandas un mensaje después que decidan si va a ser el 23. Me mandas ahí mi WhatsApp. ¿Está bien? Quedamos así entonces. Nos vemos entonces, que tengan un buen fin de semana.